Pues vamos a hablar sobre Alfonso XIII. El desastre del 98. Fue una época en la que España no era una gran potencia, pero conservaba algunas colonias como Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Estas colonias eran muy ricas en materias primas, especialmente Cuba, que tenía grandes cultivos de caña de azúcar. Esto hizo que Estados Unidos quisiera apropiarse de estas colonias, porque eran ricas en materias primas, para abrir en ellas nuevos mercados y absorber la sobreproducción industrial, y además para enviar a aquella población que no tendría oportunidades de prosperar en sus países de origen. En 1898 hubo una explosión accidental de un barco norteamericano en el puerto de La Habana. Este acontecimiento le sirvió de excusa para declarar la guerra a España. Esta guerra duró 3 meses, que acabó con la derrota de España y la pérdida de sus colonias. Puerto Rico y Filipinas pasaron a formar parte de Estados Unidos, pero sin embargo Cuba se convirtió en una república. Finalmente, este hecho puso fin al imperialismo español. Ahora os vamos a hablar sobre el padre, la madre y el reinado de Alfonso XIII. El padre era Alfonso XII, que murió por tuberculosis en 1885, a los 27 años. Su madre fue María Cristina de Habsburgo, que ejerció la regencia. Alfonso XIII nació el 17 de mayo de 1886, era hijo póstumo de Alfonso XII y su reinado empezó desde su nacimiento, pero su madre, María Cristina de Habsburgo, ejerció como regente hasta 1902, cuando fue declarado mayor de edad. Los acontecimientos más importantes que surgieron durante su reinado son: en 1900 tuvo lugar una serie de transformaciones sociales. De 1902 a 1906 visitó a Valladolid. En 1906 Alfonso XIII se casa con Victoria Eugenia de Battenberg. En 1909 ocurre la Semana Trágica. En 1917 tienen lugar grandes años de crisis y en 1931 ocurre el exilio. Y ahora os vamos a hablar sobre las transformaciones sociales. En 1900 España seguía siendo un país agrario. Hubo cambios significativos en el sector industrial. Diversos factores dificultaron el crecimiento industrial. La excesiva concentración geográfica de la industria en Cataluña y el País Vasco, la dependencia de la tecnología extranjera y la debilidad del mercado interior. Las ciudades aumentaron debido al éxodo rural, ya que abandonaban los pueblos en busca de trabajo en las industrias. Creció la producción minera y siderúrgica, especialmente en el País Vasco, y se desarrollaron nuevos sectores como el eléctrico y el químico. Visitas a Valladolid. En el mes de julio, el monarca viajaba en tren hacia San Sebastián y hacía parada obligada en la estación de vallisoletana. En septiembre del año siguiente, en 1903, Alfonso XIII volvió a Valladolid y protagonizó un intenso programa que duró 5 días. El 17 de enero de 1906 volvió a visitar Valladolid. A finales del siglo XIX se llevó a cabo el ensanche de la ciudad de Valladolid. Se trazó una nueva vía que enlazaba la estación de ferrocarril con la calle Santiago. La nueva vía tomó al principio el nombre del desaparecido convento de Agustinos Recoletos, llamándose Paseo de Recoletos. Luego tuvo otros nombres, pero con la llegada de la democracia recuperó su nombre inicial. Y ahora vamos a hablar sobre su matrimonio. En 1906 se casa con Victoria Eugenia de Battenberg, hija del príncipe Enrique de Battenberg y la princesa Beatriz del Reino Unido. Cuando Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia regresaban al Palacio Real, después de la boda sufrieron un atentado mediante una bomba escondida en un ramo de flores, lanzada por el anarquista Mateo Morral. En 1909 tuvo lugar la Semana Trágica, que fue una revuelta social desencadenada por el descontento de la población con la guerra de Marruecos. En ese año había aumentado el conflicto marroquí, convirtiéndose en uno de los principales problemas nacionales. El monarca se implicó en el conflicto y llegó a visitar Melilla en 1911. A su vuelta, el presidente del Senado, Eugenio Montero Ríos, le otorgó el sobrenombre de El Africano. En 1917 se produjo una gran crisis. En ella, la sociedad estaba muy desequilibrada económicamente. Esto provocó un estallido social y una profunda y compleja crisis en 1917. En ella podemos distinguir diversos aspectos. La crisis militar.
El descontento entre los oficiales peninsulares ante los rápidos y a veces inmerecidos ascensos de los africanistas culminó con la creación de las juntas de defensa. Los descontentos exigían reformas y la modernización del ejército. La crisis parlamentaria. En ella, 70 diputados y senadores de la Lliga Regionalista, republicanos, socialistas e incluso algún miembro del Partido Liberal, constituyeron en Barcelona una Asamblea Nacional de Parlamentarios, que demandó un cambio de gobierno y la convocatoria de Cortes Constituyentes. La crisis social, en la que cabe destacar la huelga general convocada en agosto por los sindicatos anarquista y socialista, tuvo un amplio seguimiento en las ciudades y acabó con un centenar de muertos y miles de detenidos. La huelga general, sin embargo, trajo inmediatas consecuencias. El exilio de Alfonso XIII. La victoria electoral de los socialistas y republicanos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 hizo que el monarca abandonara el país. Vivió en el exilio 10 años, hasta su muerte. Muere por angina de pecho el 28 de febrero de 1941. Tras su exilio, su mujer, Victoria Eugenia, abandonaría a Alfonso XIII y a sus hijos por las numerosísimas infidelidades y humillaciones de este. «No quiero ver tu cara fea nunca más», le dijo, y se fue a Inglaterra junto a su madre.